Bueno, le comentaba desde el inicio del programa que ante el incremento de la inflación, el presidente ayer en la conferencia mañanera dijo que podría aplicarse un control de precios para frenar el incremento en el precio particularmente de los alimentos. Y vamos a hablar con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, sobre si esto es una buena idea. Doctor, bienvenido nuevamente al programa, me da gusto saludarlo. Pascal, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es una opción el control de precios ante la inflación desatada que estamos viviendo, no solo en México, sino en buena parte del mundo. Bueno, a mí me parece que hay tres elementos que permitirían cuestionar qué tan efectivo podría ser un control de precios. El primero es el hecho de que el incremento tiene origen internacional. ¿Esto qué implica? Los alimentos, sobre todo, por ejemplo, los cereales, están aumentando por las presiones que hay en estos mercados internacionales, y México, al ser importador de una parte importante de estos alimentos, se ve sujeto a la presión de esos precios. Es decir, México tendría que seguir pagando precios elevados si siguen incrementándose a pesar del control interno, es decir, tendría alguien que pagar ese diferencial de precios, lo cual haría poco viable la medida en ciertos grupos de alimentos. El segundo es de que normalmente lo que ha ocurrido en los países, entre ellos México, que han aplicado control de precios, es que esto genera escasez, todavía mayor presión inflacionaria. En el corto plazo aparentemente se controlan los precios, pero lo que acaba ocurriendo es de que eso genera pocos incentivos para seguir produciendo y sí para la especulación, los mercados negros, y en términos generales eso pues es malo para la economía. Los años 80 nos dan un claro ejemplo de lo que ocurrió en el país. Y el tercer aspecto me parece que es en una economía abierta como en la que vive México, en donde convive la exportación, por ejemplo, del limón, del aguacate hacia Estados Unidos, mercados que pagan mejor por esos productos, tener un control de precios en nuestro país, pues acabaría propiciando de que fuera más atractivo enviar mayor cantidad al exterior, un desabasto en el mercado interno, y en ese sentido quien acabaría pagando el costo de este incremento pues sería la sociedad mexicana y los productores nacionales. Mencionaba usted que tenemos antecedentes en los años 80. Efectivamente, si recordamos un tema porque fue muy característico en aquel momento fue, por ejemplo, el azúcar. El azúcar se disparó el precio, se intentó aplicar control, y lo que ocurrió fue durante algunos años un desabasto, un racionamiento prácticamente de este producto. Entonces, en ese sentido, la experiencia de control de precios ha sido muy desafortunada, y además es muy distinta al ejemplo que ayer se dio de las gasolinas, en donde las gasolinas el gobierno directamente ha metido recursos públicos. En el caso de alimentos no lo podría hacer y prácticamente transferiría ese costo hacia los productores, los distribuidores y los consumidores. Por cierto, quería yo preguntarle sobre este estímulo fiscal. Ayer en la conferencia, al anunciar que habría una reunión con John Kerry, el presidente dijo algo así como que le vamos a mostrar a la delegación estadounidense que es mucho mejor nuestro modelo energético, porque allá han subido los precios de las gasolinas y aquí en México los hemos contenido. Y bueno, yo le decía ayer a la audiencia que una diferencia importante es que aquí se le había quitado el IEPS a la gasolina y bueno, en Estados Unidos no se le ha quitado ningún impuesto. ¿Qué tan sostenible es esto, doctor? Bueno, yo creo que el informe de finanzas públicas que se dio a conocer correspondiente al mes de enero, es decir, aún antes de tener ya totalmente estos subsidios después de la guerra en Ucrania, vimos una caída de más de 60% en los ingresos de los impuestos especiales, fundamentalmente de los justamente asociados a los combustibles. Es decir, ya hay un costo que se puede empezar a cuantificar. Por impuestos especiales el año pasado se recaudaron 300,000 millones de pesos, es decir, en promedio cerca de 25,000 millones al mes, y esto lo que nos acaba dejando muy en claro es el monto que podría en un momento dado
ser afectadas las finanzas públicas por no estar recaudando impuestos, y que en ese sentido, desde mi punto de vista, hace que la medida sea poco sustentable después de 2 o 3 meses. Entiendo. ¿Sí tiene un efecto de control de la inflación o es poco importante? ¿Qué diría usted? Bueno, me parece que en términos generales, en el corto plazo podría llegar a evitar una parte del incremento en precios. El problema aquí es de que en realidad la mayor afectación ha venido por el lado de alimentos, por el lado sí de los precios administrados, concertados por el gobierno federal en el año pasado sobre todo, es decir, hay una combinación de efectos. Y el tercer aspecto sobre el cual está recayendo la responsabilidad del incremento en precios es de que a nivel internacional las materias primas siguen subiendo de precio, y eso ha afectado a la cadena de producción de nuestro país en prácticamente toda la industria, y esto al final del día se ha trasladado al consumidor final, pero nada más en una forma parcial. Un ejemplo: entre mayo de 2020 y en marzo de este año, el incremento en precio de los commodities, como se llama, ha sido de más de 300%. Evidentemente, eso no se ha trasladado del todo a la inflación del consumidor. ¿Qué quiero decir? Que en realidad hay un elemento que va a seguir flotando ahí a pesar de este mecanismo de control de precios, y que al final del día está afectando a productores ahorita sobre todo. Si pudiéramos ponerle porcentajes de causas de la inflación, mencionó usted tres: la gasolina, los alimentos y las materias primas, más o menos ¿cuánto correspondería a las gasolinas? No, a mí me parece que ahorita sería de esos tres, aproximadamente entre un 15 y un 20%. La mayor presión está viniendo por los precios internacionales de materias primas, ahí probablemente sea un 50%, y un 30-35% está vinculado con la parte de alimentos. Entonces no es realmente tan eficaz, y además se trata pues de un impuesto que beneficia más a quienes más tienen, ¿no? De un Y hay, estímulo. Y hay un elemento, digamos que se controla el incremento, pero digamos que el aumento ya se había dado. Sí. En términos generales, los precios de los combustibles pues, ya habían subido, y en ese aspecto lo que se ha evitado es que las fluctuaciones de las últimas semanas pues también hayan afectado, pero el punto aquí es de que han existido semanas de disminución que tampoco se han reflejado en el país, porque lamentablemente en México, una vez que los precios suben, difícilmente bajan, algo que sí ocurre en Estados Unidos. Sí, pues doctor, siempre un gusto conversar con usted. Le mando un abrazo, muchas gracias. Gracias por la invitación, buen día. Gracias.